Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 17. Dice la palabra: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Orad sin cesar. Vamos a tomar asiento. Estos martes hemos estado hablando acerca de la importancia de la oración. Y lo hemos mencionado proyectando la oración como algo tan natural y necesaria para todo cristiano. Es natural, pero es una necesidad. Para el cristiano no debe ser extraño el asunto de orar. No puede sonar las campanas porque este día oró. Se supone que todos los cristianos oran. No va a ir a contar que ahora sí, oré 20 minutos. Todos tenemos que orar. Y el apóstol Pablo da por sentado que los cristianos están orando. Y la recomendación que él da es que lo hagamos sin cesar. Oren sin cesar. Es una recomendación, entendiendo claramente que lo estamos haciendo por la consideración clara que nosotros debemos de tener por el efecto, por los beneficios, por los alcances que la oración tiene para nuestras vidas, por lo que podemos conseguir, por lo que podemos lograr, por lo que podemos nosotros cosechar cuando oramos. Por eso debemos de mirar nuestra vida de oración como uno de los puntos más relevantes, esenciales e importantes en nuestro diario vivir, de tal manera que para nosotros sea aquello que está en primer lugar antes de cualquier actividad que en el día nosotros vamos a desarrollar. Y poder considerarla como tal significará efectivamente la bendición para nuestras vidas, porque un hombre y una mujer orando verá el efecto de la oración en sus actividades, en sus relaciones, en su diario vivir, en cada uno de los aspectos de su vida. Verá la obra de Dios moverse en favor suyo. Y por eso es que hemos estado hablando, incentivando, motivando, animando acerca de la vida de oración, para que la manejemos como lo que es, tan esencial y tan importante. Y hemos estado mencionando las razones por las cuales nosotros debemos de orar. ¿Por qué orar? Y hemos dicho en primer lugar porque Dios lo ordenó. Es una orden de Dios. Es algo que Dios dice que tenemos que hacerlo. También lo hemos mencionado como la razón por la cual orar, porque se abren las ventanas de los cielos cuando nosotros oramos, hermano. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, las bendiciones del Señor se hacen efectivas en favor de nosotros. Además de eso, es notorio, es notable cuando un hombre o una mujer dedica tiempo a la oración. Se ve cómo va creciendo espiritualmente, se ve cómo se va ensanchando. Y una persona que no le dedica tiempo suficiente a la oración, por mucho que trate de proyectar una actitud espiritual, será imposible hacerlo. No va a poder, y podrá mantener cierta apariencia en un momento determinado de espiritualidad, pero no será consistente, porque la consistencia en la vida de oración se ve reflejada en los actos, en las actitudes y en los comportamientos que diariamente nosotros tenemos y mostramos cuando nos desarrollamos en todas las actividades del diario vivir. Ahí usted va a mostrar el efecto de lo que la oración ha hecho sobre su vida. Si usted no mira efectos
Si usted no ve productos, revise qué tipo de oración está teniendo. Si usted no ve resultados en su crecimiento espiritual, haga una revisión interna. ¿Cómo que estoy orando yo? ¿De qué manera yo estoy orando? ¿Cuál es la forma en cómo yo estoy orando? ¿Será que la oración no la estoy proyectando bajo los parámetros escriturales? Porque hay principios elementales de la palabra que nos enseñan cómo nosotros debemos de orar. Y la forma más fácil, si tiene mucha dificultad para saber un lineamiento de oración, tome el Padre Nuestro. Y cuando le digo que tome el Padre Nuestro, no le digo que lo repita, porque orar no es repetir frases. Pero sigue el lineamiento del Padre Nuestro y se dará cuenta que bajo el lineamiento del Padre Nuestro usted tiene muchas cosas por las cuales orar. La primera parte del Padre Nuestro tiene que ver con el hecho de reconocer la grandeza de Dios, su santidad y su señorío. Lo primero entonces que nosotros tenemos que apreciar en nuestra vida de oración es tiempo para adorar, para reconocer la grandeza del Señor, para darle alabanza, para darle exaltación, para reconocer todo lo bueno, grande y precioso que ha sido en favor de nuestras vidas, cómo ha tenido de nosotros misericordia y cómo nos ha colmado de favores y bondades. Pero luego dice también como un reto de disposición, de entrega y de dedicación para cada uno de nosotros, que nosotros tenemos que proponer en nuestro corazón hacer la voluntad del Señor, como se hace en el cielo, también hacerla nosotros aquí en la tierra. La entrega, la dedicación, la búsqueda y la consagración debe verse manifestada en cada uno de nosotros en la vida de oración. Ahí no son promesas que usted le va a estar dando a una persona. Ahí usted está hablando con el Padre y le está diciendo: yo quiero ser obediente. Así como son obedientes en el cielo, quiero serlo yo acá. No lo está oyendo nadie de acá de la tierra, pero lo está escuchando el Señor. Y se supone que al Señor no le hablamos con hipocresía, porque estamos entendidos que al Señor no lo podemos engañar. Que por muchas palabras bonitas que nosotros podamos expresar, Él sabe la manera en cómo lo estamos haciendo. Así que ahí en el Padre Nuestro usted tiene unos pequeños lineamientos para poder orar si le es difícil saber cómo hacerlo. Los que han estudiado en INSTE pueden acordarse también del pastelito, ¿verdad? De las distintas áreas de oración, formas de orar a través de un lineamiento dado, a través de un seguimiento hecho. Pero nosotros tenemos que considerar, hermanos, que la vida de oración tiene que verse reflejada en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en lo que nosotros somos, cómo respondemos y reaccionamos. Claro está que nosotros tenemos libre albedrío, un carácter muy propio, pero que la vida de oración tiene que ser como el medio a través del cual vamos siendo moldeados. Es imposible, no concuerda, no tiene razón que una persona diga que está cada día orando 3 y 4 horas y cuando abre la boca salen vulgaridades, y cuando le atacan responde, reacciona y es peor la cosa y arma guerras. ¿Dónde está la oración? ¿Dónde dejaron los tiempos de oración? Entonces, cuando hablamos de que la oración nos ayuda a crecer espiritualmente, es cuando estamos orando de manera genuina. Tiene que verse el efecto dentro de cada uno de nosotros. Además de eso, hemos estado hablando que cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, tenemos como un área de protección de parte de Dios sobre nuestras vidas. Si no, Jesús no lo hubiese dicho: velad y orad para que no entréis en tentación. Recibimos protección, cobertura. Es como que tomásemos el Salmo 91:1 y dijésemos: yo estoy metido bajo el abrigo del Altísimo.
Una persona orando, una persona clamando, está bajo la protección del Omnipotente. Tiene la sombra del Altísimo sobre su vida, porque decidió entrar al secreto de Dios, porque determinó estar en el secreto de Dios. Así que vale la pena que nosotros pensemos las bendiciones que yo alcanzo cuando estoy orando. No sé si usted se ha puesto a pensar mientras ora las bendiciones que está teniendo cuando está orando, lo que está consiguiendo y lo que está alcanzando cuando está orando. Vale la pena. Piense, haga un momento de reflexión mientras ora. ¿Cuántas bendiciones yo estoy alcanzando en este momento? ¿Qué provisiones estoy desatando a través de este tiempo de oración? Y eso será como un motor motivacional para que sigamos buscando la presencia del Señor. Porque de repente el enemigo le va a decir: estás perdiendo el tiempo, dime qué estás alcanzando. De repente van a haber personas que hasta le van a decir: ¿y qué estás alcanzando con tanto tiempo que dedicas a la oración? Bueno, dígale, de repente, por ahora físicamente no estoy viendo nada, pero yo estoy muriendo a la carne, yo estoy desapareciendo y está apareciendo el Señor. Yo estoy menguando y Él está creciendo. ¿Qué mayor bendición de que el Señor se vaya reflejando dentro de cada uno de nosotros? Que ante la sociedad usted pueda parecer a alguien que no es tan importante, o alguien que no tiene mucha agilidad en las cosas del mundo. Preferible es, hermano, que le digan que está quedado, pero usted está avanzado en el cielo, hermano. ¿De qué sirve que conozcamos todas las artimañas de esta tierra si no conocemos las bendiciones del cielo, hermano? Entonces, cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos clamando, tenemos la protección del Señor. Y no es asunto, hermanos, como alguien decía, que cada mañana decía: me pongo el casco, me pongo esto. No, es que no es asunto de decir me pongo, porque yo puedo decir que ahora me amarro el cinturón de la verdad, que me pongo la armadura, que tomo la espada, que tomo el escudo, que me calzo con el apresto del evangelio de la paz. Pero me voy todo carnal, hermano. Y que no es asunto de decir. Es como la manera en cómo muchas personas hoy por hoy han tomado la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo. O se ve el hijo y es todo un impío y le dice la madre: te cubro con la sangre de Cristo. No, hermano, eso no funciona. Eso no funciona así. Porque eso es un asunto muy personal. Es personal la cosa. Usted puede interceder y clamar por sus hijos, pero no crea que por una frase que pueda estar diciendo está consiguiendo la efectividad del poder de Dios. Es que cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, entonces nos revestimos de su poder y las obras de las tinieblas ya no tienen efecto. Ya no tienen efecto, hermanos, sobre nuestras vidas. Entonces nosotros empezamos a mirar el resultado de Dios. La semana pasada estábamos mencionando cómo el Señor nos llena de su poder cuando clamamos, cuando oramos. Es como que estuviéramos nosotros recogiendo el maná espiritual para nuestra vida. Usted que ha estado clamando, que ha estado orando y de pronto aparece un endemoniado, no comprendo cómo pueda salir corriendo. No entiendo cómo pueda amedrentarse y empiece a temblar del miedo de ver una manifestación demoníaca. Y no estaba orando. Y no estaba en la presencia del Señor. Y no estaba buscando el rostro de Dios. Ahí nos revestimos de poder, hermano. Ahí nos revestimos de autoridad. Ahí usted y yo sentimos cómo la gloria de Dios se refleja y se manifiesta, pero palpablemente, hermano. Palpablemente. Qué hermoso es poder considerar que cuando nosotros oramos y empezamos a ver el resultado del clamor y de la oración en nuestra vida, las cosas cambian. Si usted ora y llegó triste y realmente derramó su alma delante de la presencia del Señor en oración, ¿cómo se va a levantar? ¿Triste siempre?
acongojado, con los pies de arrastra, ¿o cómo se va a levantar? O sea, no es concebible que usted diga que esté orando y se levantó todo desencajado. ¿Cómo mira ir en este día? Yo creo que todo me va a salir mal. ¿Y para qué estaba orando? ¿Cuál era su clamor? Porque a veces nosotros, cuando empezamos a orar, decimos, voy a soltar esta carga, pero le dejamos el costal ahí al Padre, hermano. Nos levantamos de orar y lo tiramos nuevamente y nos lo llevamos. ¿Cuál es el sentido de orar, hermano? La oración debe traer libertad, la oración debe traer gozo, la oración debe traer vida abundante, la oración debe provocar dentro de cada uno de nosotros una vivencia diferente. El rostro tiene que hermosearse, hermano. Por muy seria que sea una persona, tiene que mirarse en el rostro la gloria de Dios cuando realmente está orando. Pero se levanta de orar todo agrio, toda enojada. Y entonces dice, ¿con quién fue que estuvo platicando? ¿Con quién fue que estuvo platicando entonces? La oración tiene que verse efectiva dentro de cada uno de nosotros. Cuando Pedro fue liberado y llegó a la casa de María, y Pedro fue recibido, aunque al principio la muchacha decía que no era él y la gente no creía, pero cuando Pedro entra, ¿cómo reaccionó la gente en la casa de María? Felices, gozosos. Qué hermoso es poder ver el resultado de nuestra oración respondida, hermano. Nos gozamos, hermano. Nos alegramos. ¿Qué hizo María cuando pasaron al otro lado del mar? María, hermana de Moisés, identificada como la profetisa, dice que tomó el pandero y empezó a adorar y a bendecir el nombre del Señor, y todas las mujeres de Israel detrás de ella alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros oramos, estamos seguros que viene respuesta de Dios, hermano. Estamos seguros que viene una salida de parte de Dios. Si no, entonces ¿para qué orar? Nosotros tenemos que ver el reflejo de Ana en nuestra vida de oración. Cuando realmente nosotros estamos orando como es debido y el tiempo de nuestra oración realmente es efectivo, al levantarnos de orar, la actitud debe ser diferente. Ana no estuvo más triste. Ana, que estaba inapetente, fue a comer y no estuvo más triste. Y de repente Penina quiso volver a burlarse de ella. Ya no hicieron efecto sobre ella las burlas, porque había orado, porque había derramado su alma delante de la presencia del Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar el efecto. Lo que Dios hace cuando nosotros empezamos a buscar su presencia, cuando nosotros empezamos a dedicar tiempo a orar, cuando nosotros empezamos a dedicar espacios para Él, la actitud nuestra cambia, hermano. El comportamiento nuestro cambia. Aunque usted sepa que ha estado en medio de una gran tormenta, la actitud suya es diferente. Se levanta de orar y se levanta feliz, adorando, cantando, saludando a todo mundo, hermano. Pero si nos levantamos de orar y nos llevamos con el hombro al que se pone por enfrente delante de nosotros, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que estuvo mirando? No fue a Dios entonces que estuvo mirando, fueron demonios entonces. Para que se levante con esa actitud, para que reaccione con ese comportamiento. La oración es efectiva, hermanos. La oración tiene poder. La oración cambia estados de ánimo. La oración provoca que nuestros comportamientos sean diferentes, sean distintos. Tiene que mirarse con efectividad la obra de Dios en cada uno de nosotros. Tenemos que estar siendo testigos de la gloria de Dios en medio de nosotros. Por eso cuando oremos, hermanos, entendamos que entramos a la presencia del Señor. ¿Y qué dijo el salmista en el Salmo 16:11? Dice que ahí en la presencia del Señor hay, vea que no dice gozo, dice plenitud de gozo. Plenitud es lo completo. Plenitud es
lo total. Plenitud es que está lleno, 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 que no cabe más. Así que cuando usted y yo entremos en la presencia del Señor, uno de los efectos que debe notarse en cada uno de nosotros es la plenitud de gozo. Debe mirarse la plenitud de gozo dentro de cada uno de nosotros. Tiene que mirarse, palparse, tiene que reflejarse. Piense cuando Moisés ha estado 40 días y 40 noches en el monte y baja. ¿Qué tuvo que hacer Moisés a razón de lo que había pasado en él? El rostro de Moisés brillaba, brillaba. La gente no podía mirarlo a la cara, porque era mucho el resplandor que había en la cara de Moisés. Entonces, Moisés, para estar en medio del pueblo, se ponía un velo para poder hablar con las personas. Cuando entraba al tabernáculo, entonces Moisés se quitaba el velo, porque ahí había alguien que brillaba más que él. Ahí iba a ver a aquel de quien había recibido el resplandor. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Lógicamente, no es que nos vamos a tener que poner un velo ahora, pero tiene que verse el brillo de la gloria de Dios en nosotros. Cuando oramos debe verse el cambio, hermano. Cuando oramos debe verse la actitud, el comportamiento, como se mira también cuando no oramos, como se nota cuando no oramos. Y entonces los que ya están cerca de nosotros dicen: ay, dices que el hermano no oró mucho ahora. Se le nota a la hermanita que ahora no estuvo mucho en el secreto de Dios. Dice: mírela cómo le hizo. Entonces ahí nos damos cuenta la efectividad de una vida de oración, hermano. Y nosotros no necesariamente tenemos que estar comparando con un mal comportamiento, como una mala actitud de una persona, el sentido que es que no ora. No, hay personas que no oran y pasan con la cabeza agachada, y pasan que no le hablan a nadie, con una vergüenza permanente y constante. No necesariamente tiene que ser un efecto dañino y nociva la actitud, pero cuando nosotros oramos hay un efecto en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, hasta en la forma en cómo decimos las cosas, hasta en la manera en cómo hablamos, cómo nos expresamos. La oración tiene un poder impactante en el carácter de cada uno de nosotros. Por eso es que el apóstol Pedro dice: oren sin cesar, oren sin cesar. Cuando somos conscientes de que en la mayoría de los casos no respondemos como deberíamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Orar más, orar más. Señor, voy a buscar más tu rostro para que esto sea controlado y no siga respondiendo como estoy respondiendo, y no siga hablando como estoy hablando, y no siga reaccionando como estoy reaccionando. En nosotros debe haber conciencia acerca de la necesidad de una vida en el secreto con Dios, que se tenga que reflejar en nuestro comportamiento, en nuestro carácter. Todo tiene que cambiar, mis hermanos. Y la oración, como un elemento tan esencial y tan importante en la vida del cristiano, debe mirarse de forma palpable, debe verse. Y los primeros que debemos de notarlo somos nosotros. Somos nosotros. Porque hay personas que, como dijo alguien por ahí, ni ellas mismas se aguantan, ni ellas mismas se soportan. Pero nosotros tenemos que permitir que la oración haga un impacto en nuestras vidas. Y debe haber conciencia en cada uno de nosotros de saber que cuando oramos, la efectividad de la oración tiene que mirarse reflejada en cada uno de nosotros. Así que si hemos estado luchando con condiciones de depresión, con actitudes de inestabilidad emocional, la oración es efectiva, hermano.
No, usted no necesita ir al psicólogo. Necesita platicar más con el Señor. Necesita derramar más su alma. Si analizásemos psicológicamente la condición en la cual Ana se encontraba, diríamos que estaba en una etapa de depresión profunda. No era depresión, no es depresión profunda. Porque ella solo lloraba, no comía, se volvía inapetente y no aceptaba ni halagos ni nada. No había nada que la sacara de ese estado. Pero un día determinó no ir al psicólogo, ¿verdad? Determinó ir al Señor. Determinó dedicar un tiempo de oración genuina, un tiempo de oración real, entregarle al Señor todas sus condiciones y sus cargas. Si está depresivo, ore. Si está ansioso, ore. Si está estresado, ore. Para las tres condiciones emocionales, la oración es efectiva. Muchos están deprimidos, estresados y ansiosos al mismo tiempo. Ore y verá la respuesta. Si el Señor a nosotros nos recomienda, nos motiva, nos anima a que oremos, es porque sabe que vamos a ser beneficiados cuando dedicamos tiempo a la oración. Cuando nosotros somos conscientes de que esa plática con el Señor va a traer un efecto dentro de cada uno de nosotros. Y nos vamos a ver beneficiados cuando de forma efectiva nosotros buscamos la presencia del Señor. La efectividad de la oración en cada uno de nosotros nos muestra que por mucho que el hombre quiera ofrecer, no es capaz de hacer lo que Dios hace. Porque si bien es cierto la oración es un acto, también es cierto con quién usted está platicando. Porque ahí nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Jesús dijo que el fariseo estaba orando para sí mismo. Podríamos estar orando para nosotros mismos, platicando pero con nosotros mismos. Ay, qué bueno soy yo, Señor. El Señor solamente es un estribillo. Yo sí me porto bien, Señor. Yo soy el mejor de esos, Señor. Nadie se compara conmigo, Señor. Nadie ayuna como yo ayuno, Señor. Y está orando, ¿verdad? ¿Te acordás, Señor, cuántos capítulos me leí ayer de la Biblia? Yo creo que nadie, ni el pastor, se ha leído así la Biblia. Y esa es la oración para algunos, hermano. Empezar como a jactarse delante de la... Está perdiendo el tiempo, hermano. Está perdiendo el tiempo. Orar es platicar con el Señor con la actitud de Mateo 5:3. Él es el único que lo tiene todo. Yo estoy hambriento. Yo estoy necesitado. Yo soy pobre. Yo soy pobre, Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué? De ellos es el reino de los cielos, hermano. La pobreza en espíritu implica una permanente condición de necesidad. Y nosotros oramos no porque creamos que ya lo tenemos todo, hermano. Siempre estamos necesitados del Señor. Y esa actitud jamás debe pasar de nosotros. A veces se nos olvida que seguimos siendo necesitados del Señor, que hay un vacío en nuestra vida sin la presencia del Señor, y que la oración es un acto diario. Como bien dijo Jesús, cada día trae su propio afán. Entonces, cada día necesitamos orar. Cada día necesitamos buscar la presencia del Señor. De manera simbólica, el pueblo de Israel en la madrugada, antes de que el sol saliera, se levantaba a recoger el maná. La oración en la búsqueda del Señor es como ir al Señor a recoger el maná que nosotros necesitamos, que nosotros requerimos para poder enfrentar la batalla de cada día, para poder luchar con la autoridad que el Señor da, porque Él nos reviste de autoridad,
porque somos llenos de su poder cuando oramos, porque las artimañas del enemigo son confundidas cuando oramos, porque crecemos espiritualmente cuando oramos, porque las ventanas de los cielos se abren cuando oramos, porque somos llenos del gozo del Señor cuando oramos. Y como dice la palabra, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que tenemos que seguir orando, hermano. Tenemos que seguir orando. Vamos a ponernos en pie. La próxima semana estaremos mencionando cuando nosotros oramos y la manera en cómo lo hacemos, vamos a poder esperar realmente una respuesta de Dios. La próxima semana queremos incentivarles, si el Señor no ha venido, a poder orar como es debido, como es preciso, como se requiere, como Dios demanda para nuestras vidas.